os vamos a contar una revelación que, conocida, puede cambiar tu vida espiritual. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús en una nueva clave. Este es un secreto que por más de 1500 años fue escondido. Algo que una española, madrileña en concreto, nos va a revelar, Sor Josefa Menéndez, y nos va a dar una fórmula que no es mágica, no es divina, para aumentar nuestra santificación, nuestra unión con el corazón de Jesús y atraer sobre la humanidad el triunfo del Inmaculado Corazón de Jesús y de María revelado en Fátima. Podcast Vuelo de Águila, a la conquista del cielo. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de El vuelo del águila. Nos encontramos hoy para tratar un tema que es muy importante para la vida cristiana, que a la vez es muy recurrente, lo vamos a encontrar en muchas iglesias, pero que a la vez es muy poco conocido en profundidad. Un tema del que muchos hablan, que pocos conocen, pero que hoy, si Dios quiere, con el ayuda de la providencia divina, vamos a penetrar y conocer mejor con el padre don José Francisco Hernández Medina, que, como en otras ocasiones, está con nosotros en este programa para hablarnos de el Sagrado Corazón de Jesús, su mensaje y sus promesas en Francia, pero esta vez a una española. ¿Podemos empezar la oración, Padre? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, dulce Corazón de sea María, la salvación del alma mía. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efectivamente, el tema de hoy es un tema conocido y desconocido, pero más bien desconocido en el mundo de la devoción, de la piedad católica. ¿Empezamos directamente o quiere dar Bueno. alguna pauta antes? Una cosa que yo creo que nuestros amigos que están aquí al otro lado de la cámara querrían saber es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que en una porción de católicos que no conoce mucho el tema, puede ponerse el pensamiento de que es una cosa de sentimiento, ¿no? Yo veo estas imágenes del Sagrado Corazón que son tan bonitas. Entonces, claro, me mueve un sentimiento de devoción, un amor prácticamente que equivalente al amor, un amor romántico. ¿Es esa la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Padre? Para todo, nosotros católicos, apostólicos y romanos debemos siempre pautar nuestro pensamiento y nuestra conducta, por tanto, orientar nuestro enfoque de las cosas según la Iglesia. La Iglesia, madre y maestra, es la que nos dará la luz, es la que nos dará la fuerza a través de sus sacramentos para abrazar las devociones que el Espíritu Santo inspira en su Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia piensa sobre el Sagrado Corazón de Jesús? No la impresión que me puede dar a mí o al otro. La devoción, si es sentimentalismo, si es racionalismo, o que no sería el caso, pero ¿qué dice la Iglesia? Entonces, para entenderlo bien, yo creo que es muy importante entrar en un punto que es qué papel ha tenido el corazón. ¿Qué papel ha tenido el corazón en la historia de la humanidad, en considerarlo, en usar su simbolismo, su realidad en el organismo humano, para entender mejor por qué el Espíritu Santo suscita esta devoción en determinado momento de la historia de la Iglesia, que es una cosa además muy reciente? El corazón es tratado evidentemente desde la antigüedad por la humanidad. Se sabe muy bien, todos sentíamos muy bien su importancia desde Adán y Eva. Simbolizaba la médula de la personalidad humana. Ese era el punto principal considerado desde la antigüedad, la médula de la personalidad humana, como que estaba concentrado en el corazón la personalidad del hombre. No era solamente entonces el sentimiento como tal, si siento miedo o no, sino que había un Exacto. componente también volitivo, de voluntad. Por lo tanto, muy completo de lo que es la
personalidad. Por tanto, el pensamiento, la voluntad, efectivamente, la propia sensibilidad, todo lo que configura el alma humana con el cuerpo y todo su simbolismo. Entonces, los griegos, por ejemplo, para ellos abarcaba la razón o las emociones, principalmente la razón, ellos llamados a desarrollar la filosofía. En la historia es el pueblo más tocado por esa vía, pues simbolizaba el pensamiento, la razón y también las emociones que salían de esos pensamientos. Y entre los romanos existía la asociación de corazón al amor, así como el valor puesto en la lucha, en los guerreros. Ellos, los soldados romanos, recibían un corazón de bronce por sus éxitos, por su valentía, por sus éxitos militares. Distorsionando el uso metafórico del corazón, el paganismo también lo utilizó para sacrificios rituales, justamente porque ellos, los paganos, distanciados de la revelación, por tanto, de la fe verdadera, comenzaron las desviaciones, pero viendo la importancia del corazón y que el corazón era el símbolo de la vida, de la fuerza, de la voluntad, ellos comenzaron a hacer los sacrificios humanos con los corazones humanos, que a excepción de Israel, es bueno notar eso, como la asistencia de Dios al pueblo de Israel como pueblo prometido, como base para la encarnación del Verbo, fue preservado de los principales errores de la antigüedad. Quitando él, había sacrificios humanos y sobre todo en torno al corazón. Los aztecas, ya tenemos de eso datos históricos irrefutables y objetivos, ofrecían el principal sacrificio de ellos a las divinidades, era el corazón tierno, además de los niños, ¿no? Es tremendo. Pero ya entrando en la revelación, que la Iglesia nos enseña que la revelación, según la definición del Concilio Vaticano I, ¿no? La revelación es una sola, Dios mostrando a los hombres quién es Él y la relación de Él con nosotros, con la humanidad. La Iglesia nos enseña, digo, que está basada en el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia, las Sagradas Escrituras y la tradición. Aquello que la Iglesia en su magisterio infalible a lo largo de los siglos va explicándonos qué significa aquello o aquello otro de la revelación escrita. Entonces, en el Génesis, por su parte dice que el corazón del Señor se afligió por el pecado. Entonces ya predispone al pueblo judío a entender qué es el corazón para que el pueblo entienda qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada, qué es lo que le duele, el pecado que está cometiendo. Arrepintiéndose de haber creado al hombre de la tierra. Es la famosa episodio de la Éxodo a respecto de Moisés o también del diluvio. Se arrepintió de haber creado al hombre por el pecado que cometió con motivo de la apostasía en la época de Noé. Y así, ante sus faltas, el salmista ruega en el Salmo 50, ante sus faltas, el salmista ruega un corazón puro. Dame, Señor, un corazón puro, que rezamos en nuestros salmos de la liturgia de las horas. Y la divina misericordia, en el Salmo 50 y 85 respectivamente. Misericordia, corazón, compasión con el miserable, corazón hacia el miserable, cuyo sentido etimológico evoca un corazón compasivo, exactamente la misericordia, ¿no? Para con el miserable. Y las promesas de salvación, no obstante, permaneció siempre en el horizonte del pueblo elegido, conforme el profeta Ezequiel es tal vez el párrafo del Antiguo Testamento que más nos toca a todos al respecto del corazón. Corazón desviado, pervertido, corazón que necesita convertirse. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancará de vosotros el corazón de piedra. El corazón de piedra es una expresión fuerte, una metáfora que bien expresa el pecado del pueblo elegido. De los fariseos, leíamos en estas liturgias después de Pascua el martirio de San Esteban, en la cual martirio antes, en el proceso injustísimo contra él, él les increpa, sois hombres de corazón duro e incircunciso, o sea que no os habéis convertido, no habéis dado el paso
que la circuncisión implicaba, se diría que es el corazón convertido, corazón de piedra. Pero ya, pasando al Nuevo Testamento, ¿Sí? es el propio Jesucristo, nuestro Señor, que se define a sí mismo como yo soy manso y humilde de corazón. Aquí está ya el inicio de la devoción en la iglesia al corazón de Jesús. Mi corazón es manso y humilde. Invito a sus discípulos a ser limpios de corazón, ya indicando cómo la mentalidad, la personalidad de la que hablaba la antigüedad, estaba reflejada de hecho en el corazón, y tenemos que tener un corazón puro, por lo tanto, de intenciones puras, de intenciones rectas, de intenciones según el corazón de Jesús. Y recriminó a los de corazón embotado, en Marcos 8:17, de su divino costado nació la iglesia, cuyos latidos alcanzaron todo el orbe. La propia escena de Longinos atravesando su pecho e hiriendo su corazón es sin duda la mayor fuente de inspiración de la devoción al corazón de Jesús a lo largo de los siglos, pero cuya devoción explícita solo se hará patente muchos siglos después. El primer milenio de la Iglesia pasa prácticamente desconocido. Es un verdadero misterio porque Dios, en su economía de la gracia, en su disposición providencial, dispone que esa devoción, con todo lo que eso, y vamos a entrar en lo más apasionante, creo, de esta devoción, con todo lo que eso implica de gracia nueva, de esperanza nueva, de futuro para la santificación de las almas, el misterio, digo, que significa que haya sido aplazado, por así decir, por Dios, hasta el siglo segundo milenio. Y solo hay una pequeña insinuación con la devoción a las santas llagas de San Bernardo y de San Francisco de Asís. Sí, en Averna, ¿no? La famosa aparición de las llagas en Averna que recibe las estigmas famosos de... Estigmas. Pero es una pequeña insinuación Claro, porque es son los indirecto. estigmas, ¿no? Indirecta, exactamente. Quería hacer aquí una cosa muy interesante de justamente la vida de nuestro Señor. En la última cena se recuesta a San Juan, al pecho de nuestro Señor. No hay una referencia directa al corazón, pero es... Efectivamente. Se atribuye justamente, quitando a María Santísima, Nuestra Señora, lógicamente, a San Juan Evangelista, San Juan Apóstol, el primer devoto al Sagrado Corazón de Jesús. Y él efectivamente va a interceder ciertamente para esta devoción que en los siglos futuros se desarrollará. Es el Papa San Pío V, voy a citar aquí su frase, ante la actitud protestante, estamos en el siglo XVI, con la explosión de la falsa reforma, pseudo reforma llamada siempre por la historia de la Iglesia, de Martín Lutero rebelándose contra el Papa y contra la Iglesia, decía que se juzgaba que había idolatría y superstición en la devoción al corazón de Jesús, que ya de alguna manera había la devoción, digo. Como reacción, en 1566, San Pío V, el gran papa de Lepanto, el papa de la misa, que codifica, digamos, organiza la liturgia después de las instrucciones dadas por el Concilio de Trento, combatiendo y condenando el protestantismo. Dice el Papa San Pío V. Exhortaba a los obispos con esas palabras: no paralizaremos el progreso de la herejía, sino moviendo el corazón de Dios. Muy bonito, el Papa hablando del corazón de Dios para frenar la expansión de la herejía. Corresponde, qué bonito lenguaje, el lenguaje claro, es herejía, es error. Defendamos la fe del pueblo de Dios, que es la principal misión de un Papa y un obispo. Corresponde a nosotros, luz del mundo y sal de la tierra, llevar la claridad a los espíritus y animar los corazones con el ejemplo de nuestra santidad y de nuestras virtudes. El Santo Pontífice entendía que la solución para los males se encontraba en tocar el corazón de Dios. Me parece una intuición muy propia de este gran Papa Dominico, que de alguna manera inaugura este lenguaje del corazón de Dios,
el corazón de Jesús, que solo ya en el siglo XVII, fecha histórica para todos nosotros, fecha histórica para la historia de la Iglesia, 1673, es Santa Margarita María Alacoque, monja salesa de la Orden de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales, a quien el Sagrado Corazón de Jesús se revela. Son las grandes revelaciones de Palémonial en el corazón de Francia, donde ella transmite al rey Luis XIV el gran mensaje que hubiese podido cambiar la historia de la humanidad si el rey Sol, que era Sol solo por el lado natural, pero no por el lado sobrenatural, hubiese aceptado el pedido, el apelo en tierno, vigoroso, firme y claro del corazón de Jesús a consagrar Francia, consagrar el rey, su familia, la real familia, como dice las revelaciones, y Francia. Se hubiese evitado la Revolución Francesa, se hubiese evitado la descristianización terrible con que los enemigos de Dios y de la cristiandad, de la civilización cristiana, lanzaron sobre Francia, la hija primogénita de la Iglesia. Y paradojas y castigos de Dios. Una de las mayores infamias de la Revolución Francesa fue al morir Marat, uno de los grandes personajes, de los más importantes, ¿no?, junto con Robespierre y Danton, de la Revolución Francesa, su corazón, al ser asesinado él por Carlota Corday, una heroína bandeana, en París lo asesina y cogen su corazón y lo ponen para venerar el corazón de Marat, o sea, Francia, que había rechazado el corazón de Jesús como solución para su destino, pasa por la vergüenza, la infamia, el sacrilegio de venerar el corazón de un impío, en todo caso verdadera prefigura del anticristo que fue Marat. Entonces se puede decir, viendo este recorrido, que la devoción al Sagrado Corazón, que sería la solución, ¿no?, para Francia, para haber evitado esta tragedia que fue para la Iglesia, pero también para la humanidad, la Revolución Francesa, porque fue una genuina tragedia, a pesar de, en fin, muchas evaluaciones optimistas de la misma. ¿Esta devoción qué es? ¿Es poner un cuadro con un corazón en la pared? ¿En qué consistiría? ¿Cuál es la esencia de esta devoción al Sagrado Corazón? La esencia, en el fondo, del Sagrado Corazón de Jesús es un amor más intenso aún, más comprendido por la psicología del alma humana, un amor, digo, a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, a través de su corazón. Porque evidentemente, y aquí están las deformaciones horribles que se hacen del corazón como símbolo de un amor humano, un amor incluso pecaminoso, ¿no? Pero es un símbolo del amor. Y por lo tanto Dios quiere tocar las almas, quiere tocar el corazón de los fieles para que entiendan el grado de amor que Él nos tiene, sobre todo, porque el amor que baja es más importante que el amor que sube, pero también el amor que nosotros debemos tener, cómo corresponder a ese amor. La frase trágica, que la expresión que a Santa Margarita María Alacoque le dice el Sagrado Corazón de Jesús en Palémonial: he aquí el corazón que tanto amó a los hombres y que de los hombres fue tan poco amado. Es una especie de desgarre, de abrir su alma, sí, abrir su corazón a la humanidad, mostrando la gran ingratitud. Porque aquí está un punto que es muy de los herederos del Evangelio, que es importante inserir en esa explicación de la teología de la historia y de la economía de la gracia en la historia de la salvación. Nosotros hemos explicado ya a nuestros amigos, en fin, seguidores de estos programas y de todos los nuestros, que es la revolución. La revolución, ese proceso que el doctor Plinio Corrado de Oliveira, en su libro Revolución y Contrarrevolución, explicita por primera vez en la teología y en la teología de la historia sobre todo. Es un pecado inmenso, tremendo, que golpeó la cristiandad a partir de la decadencia de la Edad Media, pero que tiene como tres revoluciones externas
que fueron la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista. Y por fin la cuarta y quinta revoluciones. La cuarta es la Revolución de Mayo 68 en París, la Sorbonne de París, la gran revolución cultural de mentalidad del occidente que quedaba, que fue cristiano, para dar paso a la quinta revolución, que es la revolución ya satánica, el demonio ya quitándose la máscara y diciendo: soy yo, efectivamente, soy yo, que he dirigido estas revoluciones y quiero mi reino, el reino de Satanás. Bueno, que la divina providencia, en su economía misteriosa, maravillosa y sapientísima, distribuya, conceda a la Iglesia esta devoción, es una respuesta de Dios, de la gracia, ante este proceso revolucionario, y se infiere, por lo tanto, de lleno en esa solución, porque la solución ante ese proceso revolucionario no es una medida política, no es una medida económica, no es una medida cultural, es una medida de carácter moral, de conversión. Lo que en el fondo el corazón de Jesús está pidiendo en Palermonial a Santa Margarita María Alacoque es un volverse al corazón, al amor que el corazón de Jesús nos está dando. Pero aquí está lo bonito, una de las cosas más bonitas de la respuesta de Dios en las grandes crisis de la humanidad, que va dando cada vez más intensamente gracias que son perdones, gracias que invitan a la humanidad, a cual hijo pródigo, volver a la casa del Padre. Y esa devoción al corazón de Jesús, desarrollado por Santa Margarita María Alacoque en sus revelaciones en Palermonial, tiene desdoblamientos maravillosos. Sin duda que el mensaje de Fátima, al hablar de ese corazón, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, es un desdoblamiento. ¿Por qué? Lo dice San Juan Eudes. San Juan Eudes explica, también contemporáneo de San Luis Guiñón de Montfort y Santa Margarita María Alacoque, explica que es la devoción al corazón de Jesús y de María, que es el mismo del corazón. Por tanto, yo teniendo devoción al corazón de Jesús, tengo devoción al corazón de María. Teniendo devoción al corazón de María, tengo devoción al corazón de Jesús. Por tanto, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado por la Virgen en Fátima en el año 17, es el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Es un triunfo que va a llevar esa devoción, por tanto esa entrega al corazón de Jesús, a un apogeo como nunca ha conocido la humanidad. Muy bien. Entonces, esto de aquí, digamos, nosotros, la devoción más conocida, ¿no?, del Sagrado Corazón de Jesús, por el común aquí de los oyentes, es Santa Margarita María Alacoque. Pero esta santa francesa, en Palermonial, ¿no?, en la época, como nos dijo ya, del rey Luis XIV, tiene un recorrido. Sin embargo, hay un complemento, ¿no? Ese es el punto de este programa, por excelencia. Es un complemento muy poco conocido. Es un complemento que va a ser, creo, cuando se conozca, un complemento, por así decir, inimaginable, de hasta qué punto el corazón de Jesús nos ama, hasta qué punto el corazón de Jesús está dispuesto a perdonar, hasta qué punto el corazón de Jesús está queriendo realmente que venga ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es el triunfo del corazón de Jesús. Y es la gran vidente madrileña, Sor Josefa Menéndez, una fue monja, vivió 33 años, vivió gran parte de su vida en Madrid, e ingresa en la sociedad, voy a leer el nombre que no me lo conozco bien, religiosas de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, una congregación que en Madrid tenía su convento en la calle Fomento, bien al lado del actual Senado, al lado de la Plaza España, y ella recibe las primeras gracias de su vocación en ese lugar, pero vicisitudes varias de complicaciones familiares, queda huérfana de padre, su madre le pide que le ayude en las costuras, eran costureras ellas de alta calidad además, en el Madrid del inicio del siglo XX,
Pero llega un momento en que el corazón de Jesús, el cual se revela a ella ya desde niña, le pide que dé un salto cualitativo y se vaya a Francia. Es en Poitiers donde Sor Josefa Menéndez va a recibir las principales revelaciones del corazón de Jesús y va a transmitir a la Iglesia y a la humanidad un mensaje, por así decir, nuevo, por así decir, sorprendente, que nos deja, si lo leemos con toda la profundidad que este mensaje transmite y con toda la lógica que ese mensaje nos hace ver, llegar a un grado de misericordia como realmente es difícil imaginar, pero que quien analiza la trayectoria de la misericordia de Dios a través de la humanidad y cómo realmente el Padre está esperando al Hijo pródigo que se arrepentido, vaya a la casa del Padre, comprende la lógica profunda de esta devoción. Muy bien. Entonces, ¿de qué año estamos hablando propiamente? Estamos hablando, ella nace en 1890 y muere en 1923, por tanto, con 33 años, la edad perfecta con la que murió en San Jesucristo. Ella, de niña, tiene ya revelaciones en la primera comunión de ella, que se realiza en Madrid. Ya recibe una gracia mística en la cual el Sagrado Corazón de Jesús ya le insinúa, ya le revela. Unos días antes de su primera comunión, en 1901, Josefa escuchó una voz que le decía: quiero que seas toda mía. Ya es una frase que nos hace intuir todo lo que está detrás de esta devoción, de este desdoblamiento, insisto, en la devoción al corazón de Jesús revelado en Panemonial en el siglo XVII. Quiero que seas toda mía. Y este primer llamamiento fue esclareciendo poco a poco hasta el momento siendo esclarecido en que ingresó en la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en 1919, por tanto ya con 29 años, solo con 29 años, por esto que acabo de explicar. Y a partir de entonces el Señor la constituyó mensajera de su amor a los hombres. Su gran libro es este, Llamamiento al Amor, un llamamiento al amor. Es un libro que aconsejamos leer a todos, tener cerca, y en los momentos de prueba, en los momentos que el demonio nos tienta, permitido por Dios, para pensar que estamos abandonados, pensando que estamos siendo objeto de una tentación imposible de vencer, y todas esas situaciones por las cuales pasamos todos, ¿no? Pero que en el Padre Nuestro se contempla la oración universal que implica la victoria sobre todas esas tentaciones. No nos dejes caer en la tentación. Pero con esta devoción es todo mucho más lúcido, todo mucho más claro, todo mucho más atrayente, que es lo que queremos transmitir en este programa a todos nuestros teleoyentes. No tengas miedo. Son frases diversas que a lo largo de los años el corazón de Jesús le transmite a Sor Josefa Menéndez. No te amo por lo que eres. Es muy importante, ¿eh? Él no nos ama por lo que somos, sino por lo que no eres, porque así tengo donde colocar mi grandeza y mi bondad. Por lo tanto, por lo que no somos, por aquello que no alcanzamos a ser, pero Él quiere que seamos, y Él nos va a hacer que seamos, por eso nos ama. Y cuanto más pobre, le dice ella en determinado momento al corazón de Jesús, porque Él ha elegido a ella. Y Él le dice con toda simplicidad, porque eres la más miserable. Y porque eres la más miserable, te he escogido a ti. ¿Cómo se aplica eso a todos nosotros? Somos los más miserables. Cuando un santo dice, yo soy el mayor pecador de los hombres, dice verdad, es una verdad. Porque en aquello que el santo es llamado a ser santo, todos nosotros estamos llamados a ser santos, tenemos un punto único, lo que el doctor Plinio llamaba luz primordial, una luz única por la cual nosotros vemos a Dios ya en esta tierra y sobre todo vamos a verlo en el cielo en la visión beatífica. Entonces, en ese punto, yo soy el mayor de los pecadores. Es impresionante, ¿no? Uno podría pensar que, bueno,
una persona que no conozca mucho la iglesia, podría pensar que esto de aquí no puede ser. Si un santo, es eminentemente santo, él se da cuenta que es santo, él no va a decir que no es nada, ¿no? Sería Y una es- falsa humildad, parecería. Parecería una falsa humildad, pero es que en el Magnificat, que no nos olvidemos, es la Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, la Madre de Dios, inspirada en el momento de unión con su prima Santa Isabel, que acaba de hablar el Espíritu Santo en su boca, dice que el Señor miró la humillación de su esclava. La Virgen María no se ha dado cuenta de quién era. Sobre todo, nos explica la Iglesia, que la Virgen María la Virgen María se daba cuenta de quién era Dios y de la grandísima desproporción que había entre una criatura, por santa que sea, y Dios. Entonces, en esa comparación, ella se consideraba la más ínfima de las criaturas, por esta enorme desproporción entre la santidad que es Dios y cualquiera de sus santos. No es una falsa humildad, es una genuina humildad. Tal cual. Por tanto, al decir cualquier santo soy el mayor de los pecadores, está imitando a la Santísima Virgen. No porque ella fuese pecadora, ni mucho menos, al contrario, pero ella se consideraba la esclava del Señor. Y aquí le dice el corazón de Jesús a Sor Josefa. En ningún momento Josefa escuchó un suspiro de impaciencia por parte de Cristo ante los pasos que ella debía dar y no había dado. Muy por el contrario. Cuando lamentaba su insuficiencia y el recelo de ser infiel, Sor Josefa, al corazón de Jesús, oía respuestas como esta, por ejemplo. No tengas miedo, no tengas miedo, pues ya sabes que cuantas más miserias encuentre en ti, más amor encontrarás en mí. Señores, damas y caballeros, es un enfoque de la contemplación de la misericordia de Dios ante mis faltas, mis fallos, mis pecados, nueva. O sea, lo que Dios nos tiene preparado, lo que el corazón de Jesús tiene preparado para la humanidad es literalmente inimaginable. En los primeros tiempos de su vida religiosa, Josefa sentía pesar por haber abandonado el seno familiar. Entonces, ella tenía muy apegada, porque la madre también, en fin, se apoyó mucho en ella y salió medio sin avisar, porque si no, no conseguía salir de casa. Pero aquel apego, aquella ancla de su casa estaba ahí. Pensaba en su madre y en sus hermanas, entristeciéndose por ellas, sin contar bastante con Dios. O sea, estaba haciendo un cálculo humano, no un cálculo sobrenatural. De repente, Jesús se presentó ante ella con el corazón abrasado y lleno de majestad al mismo tiempo. Abrazado y lleno de majestad. Qué visión literalmente inefable, que no hay palabras para describir. Reprendiéndola, y le dijo: tú sola, ¿qué podrías hacer por ellas? Fija aquí tu mirada, aquí en el corazón, ¿no? O sea, si no cuentas conmigo, ¿qué piensas? ¿Que yendo a Madrid de vuelta a tu casa vas a ayudarlas? No, lo que tienes es que colocar tu confianza aquí, en mi corazón. Y así fue poco a poco educándola en sus carencias psicológicas, porque ya es de una generación que el doctor Plinio llamaba generación nueva, por así decirlo, una generación más rota, ¿no? Más carente de la estructura psicológica que da llamado el doctor Plinio la generación antigua, vieja, ¿no? Otro aspecto importante de su vida espiritual, y con esto vamos entrando en el ejemplo, que va a ser rápido porque no es muy extensa la panorámica de manifestación del corazón de Jesús muestra hacia los pecadores en sus diversos aspectos. Otro aspecto importante de la vida espiritual de la venerable es la entrega de su propia insignificancia. A primera vista parece sencillo, pero qué duro es para la orgullosa naturaleza humana aceptar eso. Esta entrega solo puede realizarse a través de 3 virtudes: abandono, confianza y amor. Abandono fue, por así decirlo, el lema de la existencia de Sor Josefa Menéndez. ¿Cuántas veces el corazón de Jesús le instruyó así? No necesito fuerzas. Lo único que necesito es tu abandono. Yo suplo desde que tú te abandones, ¿eh? Hay que abandonarse. Yo suplo lo que te falta. Déjame que yo obraré en ti. Confianza en el amor constante
que el Redentor tiene hacia la humanidad por mediación de su mensajera. Que las almas vengan a mí. Las almas vengan a mí es una de las grandes constantes de este mensaje del corazón de Jesús. Que las almas no tengan miedo de mí. Él insiste en eso. Si las almas perdiesen ese temor, ese miedo, esa falta de fe en el fondo que impide el acercamiento a Jesús, ¿cómo se volaría en la devoción a Él? De hecho, el mayor error que comete un pecador, el mayor error que comete un pecador es perder la confianza en este océano incalculable de misericordia al constatar su propia miseria. O sea, lo contrario, lo que el demonio nos indica, eres un pecador, no tienes solución, eso lo has hecho ya 1000 veces, lo vas a dar como sea, no tiene solución. Mentira. Tiene solución desde que yo me abandone, desde que confíe realmente que Él puede y lo quiere hacer. El maestro lamenta con palabras conmovedoras: no es el pecado lo que más hiere mi corazón. No, no es el pecado lo que más hiere mi corazón. Lo que más lo desgarra es que no venga a refugiarse en mí, en Él, después de que lo ha cometido. Y le dices a ella, que le dice esta frase impresionante del corazón de Jesús: lo que más me ofendió en Judas, lo que más me ofendió en Judas no fue el deicidio, el venderme, fue el no confiar en mi perdón. Porque si Judas Iscariote, después de cometer el deicidio, el pecado, con vender a nuestro Jesucristo por 30 monedas de plata, fuese corriendo, decía el otro Plinio, corriendo a la Virgen que estaba ahí esperándole para llevarle al corazón de Jesús, y hubiese pedido perdón, habría 4 cruces en el Calvario. Y Judas sería nada más y nada menos que en San Judas. Y la desesperación, que es pecado contra el Espíritu Santo, fue el peor pecado. Impresionante. Que Me ha cometía. gustado mucho en este mensaje un encuentro de los ecos de otra santa madrileña, la Madre Maravillas, ¿no? Que era conocida por decirle a sus monjas: si tú le dejas, ¿no? Que era el abandono. Y cuando habla Sor Josefa, bueno, Sor Josefa, el Sagrado Corazón a través de Sor Josefa, el abandono es este, o sea, abandonarse en los brazos, ¿no? Del Sagrado Corazón, y que es muy bonito porque el Sagrado Corazón decía que él había sido abandonado por todos, porque sus amigos lo habían abandonado. No nos olvidemos, el propio San Juan, que es verdad que es el primero que vuelve y está a los pies de la cruz, pero también lo abandonan. El huerto es abandonado por todos. Bueno, él, que es abandonado por todos y muere y es atravesado por todos, pide a cambio de abandonarse dentro de su corazón, que es una cosa realmente es muy bonita. Entonces continuamos con este interesantísimo tema, estas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a esta monja madrileña en Francia. Y vamos a continuar con este libro, entonces, un llamamiento al amor. Qué bonito, ¿no? Porque nos llama a la voluntad, nos llama a hacer cosas, no. Es un llamamiento al amor. Y esta es la clave principal de toda la obra de Sor Josefa Menéndez. Quiero que el mundo conozca mi corazón, el mundo entero. Quiero que conozcan mi amor. Es el punto central. Que conozcan el amor hasta qué punto llega. ¿Saben los hombres lo que he hecho por ellos? Quiero decirles que en vano buscan su felicidad fuera de mí. No la encontrarán. Cada vez que el demonio coloca en nuestra imagen, en nuestro horizonte, una felicidad, nosotros sabemos por la fe que es falso. Y si vamos a entrar a esa felicidad que será aparente, instantánea, temporal, nos va a traer la frustración. Solo el corazón de Jesús en Él se encuentra la felicidad. Dirigiré mis llamadas a todos, religiosos y seglares, justos y pecadores, sabios e ignorantes, gobernantes y súbditos. Es un llamamiento al amor a toda la humanidad. Repito, en continuidad con Palermonial, con Fátima y con tantas otras revelaciones nuevas, en un régimen nuevo de la economía de la gracia con la Iglesia, con motivo de ese pecado de revolución que va carcomiendo cada vez más profundamente la sociedad, la familia, la que fue civilización cristiana, dando el Espíritu Santo soluciones
a través de estas revelaciones y de los carismas que nacen. Porque la cantidad de instituciones que, por ejemplo, en el siglo XIX nacieron en torno al corazón de Jesús son incalculables. Fundaciones de todo tipo que santificaron en una clave nueva. Pero no es suficiente. Va a llegarse a una clave mucho mayor cuando la devoción que Sor Josefa Menéndez nos revela se conozca bien. Entonces, se podría decir que es una devoción, esta del Sagrado Corazón, que sustituiría, por ejemplo, la asistencia a la misa o los sacramentos, siendo una cosa nueva. No, al revés. Es una forma de vivir, es como la consagración. Cuando yo hago la consagración, sea el corazón de Jesús o sea la más perfecta de todas, revelada por San Luis María Grignon de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, él explica, ¿no?, que yo al consagrarme, yo elevo el mérito de todas mis acciones, no digamos los sacramentos, el aprovechamiento del sacramento de la comunión, de la recibir la Sagrada Comunión, siendo esclavo, siendo consagrado, teniendo una devoción al corazón de Jesús en esta clave, es muchísimo mayor. Va a explicar después una fórmula, lo voy a dejar para el final, porque la fórmula, iba a decir mágica, no, divina, la fórmula divina para merecer muchísimo, para muchísimo más de lo que normalmente merecemos. Y va unida a esta consagración, va unida a esta consagración, sea el corazón de Jesús que al corazón de María, explicitado por San Luis María Grignon de Montfort. Muy buena pregunta que lo coloca, por lo tanto, la atención y el interés de esta devoción nueva, en qué puedo mejorar, en qué puedo yo responder a este llamamiento al amor, viviendo una vida de sacramentos, de oración y de devociones en otra clave mucho más fuerte y más intensa. Quiero que mi amor, el amor, por lo tanto, llamamiento al amor, sea el sol que ilumine y el calor que caliente a todas las almas. Es el amor que con la devoción al corazón de Jesús se entiende mejor. Es un amor especial, un divino. Quiero que el mundo entero conozca me conozca como Dios de amor, de perdón y de misericordia. Ojo, equilibrar siempre esto, en verdad, que la deformación en esta materia ha ido muy lejos. Esa misericordia, ese perdón y ese amor, es aquellas almas que se abren a Él. Por tanto, que se convierten. Convertir es volverse a Dios y alejarse del pecado. No hay escena del Evangelio, no hay actitud del Antiguo o Nuevo Testamento en que Dios perdone y perdona absolutamente, si no es con un pedido de perdón, si no es con un cambio de vida, si no es con un arrepentimiento. No es amor al pecado, es amor al pecador que quiere convertirse y dejarse tocar por ese amor. Una imagen muy bonita, me parece que es bastante clarificadora en esta concesión del perdón, petición del perdón, una imagen que es muy bonita, repito, es que no es que Dios te perdona si te arrepientes, sino que, al igual que la lluvia sobre el campo, el perdón de Dios antecede a tu arrepentimiento, pero solo te beneficias del perdón de Dios si te has arrepentido. Al igual que en un terreno que no ha sido arado, la lluvia cae y resbala sobre el mismo. El perdón de Dios antecede al arrepentimiento, pero el beneficio de ese perdón es solo en el alma que se ha arrepentido, que lo acepta. No es un perdón condicional, sino que es un efecto condicional. Tú te vas a beneficiar del perdón si te arrepentiste, pero Dios automáticamente está en la disposición a perdonar porque exactamente es misericordioso y es Él que tiene más ganas todavía de perdonarte, entre comillas, que de tú ser perdonado. Serás perdonado si efectivamente aceptas estas ganas que tiene Dios por medio del arrepentimiento. Muy bonito. Y aquí en el llamamiento al amor, el Sagrado Corazón de Jesús describe su vida, cómo fue, cómo renunció, por qué renunció a su madre, a la vida de Nazaret, y cómo
dice así, que el mundo escuche y lea estas palabras. Un padre tenía un hijo único. Entonces da una metáfora muy bonita, para entender mejor todo el planteamiento. Ricos, poderosos, vivían rodeados de servidores, de bienestar, perfectamente dichosos, de nada ni de nadie. Necesitaban para acrecentar su felicidad. El padre era la felicidad de su hijo, y este le da la de su padre, perdón. Una felicidad era la felicidad del otro, ¿no? Ambos tenían un corazón noble, padre e hijo. Caritativamente, sentimientos, la menor miseria los movía a compasión. Entonces, el propio corazón de Jesús le describe, le da una parábola a Sor Josefa Menéndez para que entienda el grado de amor. Son instrumentos, ¿no?, psicológicos, como las parábolas del Evangelio, para entender mejor qué pasó con la redención. Entre los servidores de bondadoso Señor, uno enfermó gravemente y estaba a punto de morir si no le atendía con remedios enérgicos y con asiduos cuidados. Bonita la descripción hecha por él, ¿no? Ujú. Pero el servidor era pobre y vivía solo. ¿Qué hacer? ¿Dejarle morir? La nobleza de sentimientos del Señor no podía consentirlo. ¿Enviará para cuidarlo a otro de sus criados? Tampoco estaría tranquilo, porque cuidándole más por interés que por afecto, le faltaría tal vez 1000 detalles y atenciones que el enfermo necesitaba. Compadecido, el padre confía a su hijo su inquietud respecto del pobre enfermo. Le dice que con asidua asistencia podría curarse y vivir muchos años aún. El hijo, que ama a su padre y comparte su compasión, se ofrece a cuidar al servidor con esmero. Entonces va a ir el hijo a cuidar al servidor enfermo, solo y abandonado, sin perdonar trabajo, cansancio ni solicitud, con tal de conseguir su curación. El padre acepta, sacrifica la compañía de su hijo, y éste las caricias de su padre, y convirtiéndose en siervo, pasa a ser de hijo a siervo, se consagra a la asistencia del que es verdaderamente su servidor. Era servidor del hijo también, como dueño de las propiedades. Le prodiga 1000 cuidados y atenciones, le provee de cuanto necesita, no solo para su curación, sino para su bienestar. De suerte que al cabo de algún tiempo el enfermo recobra la salud. Penetrado de admiración por cuanto su Señor ha hecho por él, el servidor pregunta de qué manera podría demostrarle su agradecimiento al hijo del dueño, que le ha mandado a su hijo para curarlo, y lo ha curado. El hijo le aconseja se presente al padre y, ya que está curado, se ofrezca de nuevo a él como uno de sus más fieles servidores. Gratitud elemental. Así lo hace. Y reconociéndose su deudor, emplea cuantos medios están en su alcance para publicar la caridad de su Señor, las bondades que ha hecho con él. Más aún, se ofrece a servirle sin interés ninguno, sin cobrar, pues sabe que no necesita ser retribuido como criado el que es atendido y tratado como hijo. Se ha pasado a una categoría nueva, de hijo, no de siervo. Esta parábola es pálida figura, dice el corazón de Jesús a Sor Josefa Menéndez, pálida figura del amor que mi corazón siente por las almas y de la correspondencia que espero de ellas. Aquí está el punto. La explicaré poco a poco, pues quiero que conozcan los sentimientos de mi corazón. Es realmente impresionante esta parábola, esta nueva parábola. Claro, estamos hablando de revelaciones privadas. No se pueden poner en la misma línea de las parábolas del hijo pródigo, que es otra parábola impresionante, ¿no?, en esta misma línea. Pero quiero hacer notar la importancia de esta revelación y de un refrán del refranero castellano, que es de hijos bien nacidos el ser agradecidos. El Sagrado Corazón de Jesús no pide, ¿no?, como muy bien nos ha dicho, una cualidad previa. Lo que entre comillas exige es que las miserias que todos tenemos, no falta buscarlas, las tenemos naturalmente, se las entreguemos.
Y eso sí, el abandonarse supone que si entregas las miserias, entregas la voluntad. Esta es la base de esta verdadera consagración, ¿no? Que es una consagración, pues así, Tal de cual. corazón, no de gestos. Tal cual, Él va a exigir abandono, confianza y amor. Va a ser el tema, el triple lema que hace justamente referencia a lo que esto está diciendo. Entonces, aplicación de la parábola que le transmite a Sor Josefa. Dios creó al hombre por amor, fue por amor, ¿vale? Y le colocó en tal condición que nada podía faltar a su bienestar en la tierra, hasta que llegase a alcanzar la felicidad eterna en la otra vida. O sea, nada nos falta, ¿eh? Como dice Santa Teresa en su famosa poesía, todo lo tenemos, nada nos falta, solo Dios basta. Nada podía faltar. Para esto habría que someterse a la divina voluntad, observando las leyes sabias y suaves, ¿eh? Mi yugo es suave y mi carga es ligera, impuestas por su Creador. Pero, el hombre, infiel a la ley de Dios, cometió el primer pecado y contrajo así la grave enfermedad que había de conducirle a la muerte. La muerte es un castigo por el pecado original que todos heredamos y también de los nuestros, ojo, que no solo por el que heredamos, sino por los que cometemos, que somos reos de muerte. El hombre, es decir, el padre y la madre de toda la humanidad, fueron los que pecaron. Por consiguiente, toda su posteridad se manchó con la misma culpa. Continúa el corazón de Jesús. El género humano perdió así el derecho que el mismo Dios le había concedido de poseer la felicidad perfecta en el cielo, y en adelante el hombre padecerá, sufrirá y morirá. Dios no necesita para ser feliz ni del hombre ni de sus servicios. Se basta a sí mismo. Su gloria es infinita y eterna. No tuvo inicio y no tendrá fin. Nada ni nadie pueden menoscabarla, pero infinitamente poderoso, es infinitamente bueno. ¿Dejará padecer y al fin morir al hombre creado solo por amor? Esto no es propio de un Dios. Antes, al contrario, le dará otra prueba de amor. Y frente a un mal de tanta gravedad pondrá un remedio infinito. Una de las tres personas de la Santísima Trinidad, he ahí la solución divina, de amor inimaginable, infinito, que encuentra para rescatar al hombre. Una de las tres personas de la Santísima Trinidad tomará la naturaleza humana y reparará divinamente el mal ocasionado por el pecado. El Padre entrega a su Hijo. Este sacrifica su gloria y su compañía, la compañía de su Padre, descendiendo a la tierra, no en calidad de Señor, rico, poderoso, sino de condición de siervo, pobre, niño. La vida que llevó sobre la tierra, todos la conocéis. Bien sabéis, continúa, repito, el corazón de Jesús a Sor Josefa, que desde el primer instante de mi encarnación me sometí a todas las miserias de la naturaleza humana. Pasé por toda clase de trabajos, sufrimientos. Desde niño sentí frío, hambre. Está revelando el corazón de Jesús su vida. El dolor, el cansancio, el peso del trabajo, de la persecución, de la pobreza. El amor me hizo escoger una vida oscura como un pobre obrero. Más de una vez fui humillado. Revelación, Fui humillado en Nazaret. Fui despreciado, tratado con desdén como hijo del carpintero, José. ¿Cuántos días después de soportar mi padre adoptivo y yo una jornada de rudo trabajo, apenas teníamos por la noche lo necesario para el sustento? Dios, Y así pasé 30 años. El corazón de Jesús quiere, a través de Sor Josefa, revelarnos intimidades de su vida oculta. Es interesante en este sentido que comentan los teólogos que es poco no conocido, sino, en fin, contemplado. El mozo rico, ¿no? El joven rico, perdón. El joven rico que fue llamado a seguirlo, fue convocado a ser apóstol y se dejó triste porque tenía muchas riquezas. Y la tristeza de Jesús en ese momento fue no una traición, fue desde luego menos que Judas, porque no llegó a decir un sí previo, pero fue un corazón que el corazón de Jesús llamaba para sí, que tenía todo,
para ser del corazón de Jesús y que fue postergado y fue abandonado en función de las riquezas del joven rico. Amo ¿No? más la riqueza que el amor de Dios. Y dice en Revelaciones Privadas, ¿no?, que este hombre estaba en el Calvario el Viernes Santo, apedreando y blasfemando a nuestro Jesucristo porque estaba llamado a ser apóstol, ¿no? Aquella frase de San Agustín que repetía nuestro fundador con frecuencia, ¿no? Temo a Cristo que pasa y no vuelve. Hay gracias que uno recibe la vida, hay gracias que una nación recibe la historia, que una familia recibe la historia, que pasa una vez y si no se corresponde, si no se acepta, si no se deja trabajar por esa gracia, no vuelve. Y es una responsabilidad inmensa que todos tenemos ante Dios y ante la historia. Más tarde, renunciando a los cuidados de mi madre, me dediqué a dar a conocer a mi Padre Celestial. A todos enseñé que Dios es amor, Dios es caridad. Pasaba haciendo el bien a los cuerpos y a las almas. A los enfermos devolvía la salud, a los muertos la vida. A las almas, a las almas, les daba la libertad que habían perdido por el pecado y les abría las puertas de su verdadera eterna patria. Con el perdón, con la gracia restituida, lo que hace con todos nosotros en la confesión cuando necesitamos restaurar nuestro estado de gracia. Pues se acercaba el momento en que para rescatarlas el Hijo de Dios iba a dar por ellas su sangre y su vida. ¿Y cómo iba a morir? Rodeado de sus discípulos, abandonado aclamado como bienhechor. No. Almas queridas. Está hablándonos a todos nosotros, dirigiéndose a todos nosotros. Almas queridas, ya sabéis que el Hijo de Dios no quiso morir así. El que venía a derramar su amor fue víctima del odio. El que venía a dar libertad a los hombres fue preso, maltratado, calumniado. El que venía a traer la paz fue blanco de la guerra más encarnizada posible. Solo predicó la mutua caridad y muere en la cruz entre ladrones. Mirarle, pobre, despreciado, despojado de todo. Todo lo ha dado por la salud del hombre. Así, cumplió el fin por el cual dejó voluntariamente la bienaventuranza que gozaba en el seno del Padre. El hombre estaba enfermo, el Hijo de Dios bajó hasta él y no solo le devolvió la vida por su muerte, sino que le dio también fuerzas y medios con que trabajar y adquirir la fortuna eterna de la felicidad. Y sigue Sor Josefa Menéndez, yo no sé si el tiempo lo va a permitir más, pero simplemente quería, estamos con poco tiempo ya, ¿no? Sí, Sí, 5 minuticos más. sí, para ya hacer el resumen del tema. Tal vez. Sí, quería hacer un poco de resumen. Yo voy a transmitir el último mensaje. Vale, sí, usted transmite un mensaje y luego resume, exclamaría él. Entonces, es un quinto tal vez de lo que hemos visto de lo que él revela a Sor Josefa Menéndez, pero la clave, lo que decía la fórmula no mágica, sino divina que él da para ganar todos los méritos que su amor nos ofrece, el corazón lleno de infinito amor del Señor nos ofrece. Él da este consejo a Sor Josefa Menéndez que nos da a todos. ¿Cuántas almas encontrarán la vida en mis palabras? ¿Cuántas cobrarán ánimo al ver el fruto de sus trabajos? Un acto de generosidad, de paciencia, de pobreza puede ser un tesoro que gane para mi corazón un gran número de almas. Yo no miro la acción, miro la intención con que yo hago algo. El acto más pequeño, aquí está la fórmula, hecho por amor, adquiere tanto mérito y puede darme tanto consuelo. Mi corazón da valor divino a esas cosas tan pequeñas. Lo que yo quiero es amor. Lo que él quiere es amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el principal mandamiento. Y al prójimo como a mí mismo por amor de Dios. Quien cumple el primer mandamiento, cumple toda la ley, dice el Evangelio. El acto más pequeño hecho por amor. Mi corazón da valor, tal. Lo que yo quiero es amor. No busco más que amor. ¿Qué cosa es? Si aprendiéramos en nuestro día a día esto, ¿cómo haríamos todo? Desde lo más prosaico hasta lo más alto, con esa clave de amor.
El alma que sabe hacer de su vida, el alma que sabe hacer de su vida una continua unión con la mía, me glorifica mucho y trabaja útilmente, en bien de las almas. Está, por ejemplo, ejecutando una acción que en sí misma no vale mucho, pero la empapa de mi sangre o la une a aquella acción hecha por mí durante mi vida mortal. Por ejemplo, le dice barrer, tú barres el convento, barrer, echa ese barrer, limpiar en esta clave. ¿Qué fruto tiene? La empapa en mi sangre, la une a aquella acción hecha por mí. El fruto que logra para las almas es tan grande o mayor quizás que si hubiera predicado al universo entero, y esto sea por que estudie, que hable, que escriba, ore, barra, cosa o descanse, con tal de que la acción reúna dos condiciones. Primera, que esté ordenada por la obediencia, o sea, no por el capricho, o por el deber, y no por el capricho. La obediencia significa cumplir aquello que sé que Dios quiere de mí, ¿no? Esa es la obediencia. Si es religioso es más fácil, pero el laico también lo tiene claro desde que te deje guiar por la voz de la conciencia. No por capricho. Segunda, que se haga en íntima unión conmigo, cubriéndola con mi sangre y con gran pureza de intención. Entonces, ese es el regalo sintetizado en esta última revelación a Sor Josefa Menéndez, con el que el Sagrado Corazón de Jesús nos ofrece adquirir un valor en todo lo que hacemos incalculable. Si yo además, o sea, yo estoy consagrado a Jesucristo por las manos de María, consagrado por tanto al corazón de Jesús, hago eso, todo adquiere una clave inimaginable. ¿Cómo hubiesen deseado los cristianos y católicos del primer milenio y de gran parte del segundo milenio haber conocido esto para glorificar a Dios en una clave nueva, muchísimo mayor, y en beneficiarse personalmente de todo lo que el corazón de Jesús nos regala? No, realmente es una materia apasionante, absorbente y, como usted dice, misteriosa, porque es misterioso el amor de Dios. Es constante porque, como hemos podido ver en este programa, no hay en esto nada que sea realmente nuevo. Los fundamentos estaban ya en el Antiguo Testamento, estaban en el Nuevo Testamento, pero esta revelación tan clara, tan patente, sí que es nueva. Sí que se sirve, ¿no?, de elementos nuevos, de un lenguaje nuevo, una representación nueva, pero que se basa en el mensaje esencial, como usted muy bien decía, del Decálogo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a sí mismo en función del primer mandamiento, nos dice nuestro Señor. El primer mandamiento, el segundo es semejante, o sea, tiene la forma del primero. No existe un amor al prójimo que vaya contra la ley de Dios. Es imposible. Si un acto de amor al prójimo va contra la ley de Dios, contra el amor a Dios sobre todas las cosas, no es un genuino amor, no puede ser semejante al primero. Es una cosa muy importante dentro de esta prioridad del amor. Y aquí no dejamos de ver en esta revelación a Sor Josefa de que aunque yo diera mi cuerpo a las llamas, de nada me serviría si no tengo amor. San Pablo, ¿no? O sea, esta prevalencia del amor, que no es sino responder al amor que Cristo antes nos ha dado, porque Él nos amó primero, Él nos eligió primero, Él murió primero por nosotros. Solo nos pide que le devolvamos el gesto que Él primero nos hizo. Ese sería propiamente la esencia de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, abandonarse en sus manos. El ser como un niño en los brazos de su madre, que está en los Salmos, tiene esta relación con este abandono. Como podemos ver, es un mensaje reciente y muy antiguo. Antiguo y actual, que está a nuestra mano, pero que nos coloca en las manos de la eternidad y de la providencia de Dios, gracias a estos elementos que la Santa Iglesia Católica nos proporciona. Por lo tanto, de una forma muy sintética, Padre, práctica de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en las manos cotidianas de un laico que nos está viendo, se podría resumir en realmente amar
amar, amar. Solo os pido eso, que me améis, dice el corazón de Jesús. Tan simple, solo que tengo que tener la fe de que es así, la confianza de que Él me ayudará a amarlo como Él quiere que le amemos y lanzarse a amarlo de todo corazón. Pues muchísimas gracias, Padre, por esta ilustración, por explicarnos, por estos descubrirnos los misterios, que son misteriosos, pero que a su vez, cuando se descubren, iluminan todo. Pues muchas gracias por esto y pido la bendición final para todos nuestros amigos. Por la intención de María Santísima, del corazón inmaculado de María, la bendición del Sagrado Corazón de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Encantado. Salve María. Salve María. Estimado amigo, ¿quiere usted ser evangelizador como los heraldos del Evangelio? Ayudarles a llevar a la Santísima Virgen María a todos los corazones, aquí en España. Pues es muy sencillo. Simplemente hágase miembro de este canal de los heraldos del Evangelio de España. Haciendo una pequeña aportación, usted ayudará a aumentar todavía más nuestro apostolado, que va a ser suyo también. Le mando una gran bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.